Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta será una serie de videos finales para mostrar la herramienta Sandbox del juego Oh My Git, este maravilloso juego que nos enseña a utilizar la herramienta Git. Para ver esta sección vamos a ingresar primero a niveles y aquí en niveles vamos a irnos a la sección de Sandbox. Esta sección nos ofrece tres opciones: un sandbox vacío, un sandbox con un remoto y un sandbox con 3 commits ya generados. Vamos a trabajar en cada uno de ellos mirando diferentes puntos, diferentes opciones que necesitaremos comúnmente para trabajar con Git. Vamos a empezar con el sandbox vacío. Damos clic. Este personaje nos indica que ya hay un repositorio de Git iniciado en la carpeta en la que nos encontramos actualmente. Entonces, si queremos visualizar cómo está el estado de nuestro repositorio de Git, lo que tenemos que hacer es utilizar la instrucción git status. Enter. Y nos va a dar la información actual de nuestro repositorio. Nos está diciendo en este momento que estamos en el branch main, o sea, en el branch principal. Nos está diciendo que no hay commits aún y nos está diciendo que no hay nada para ser agregado a un commit, o sea, no hay archivos creados o copiados y pues que no hay nada para utilizar git add para ser rastreado por nuestro histórico de Git, ¿correcto? Entonces, lo primero que deberíamos hacer cuando tenemos un proyecto de Git es empezar a agregarle archivos. Para ello vamos a utilizar la instrucción touch, vamos a agregar el archivo llamado 1 y vamos a ver que nos trae la instrucción git status. Entonces, git status aquí nos va a indicar nuevamente que estamos en el branch principal, que no hay commits aún y que hay unos archivos que no están siendo rastreados por el histórico, y para poder rastrearlos por el histórico podemos hacer git add y el nombre del archivo para incluirlos en algún commit. Ese archivo es el que se llama 1. Y acá nos está diciendo que no hay nada agregado al commit, pero hay algunos archivos no rastreados que pueden ser agregados con git add para ser rastreados. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué es lo que hemos hecho siempre? Si hacemos git add y el nombre del archivo, 1 por ejemplo. Enter. Y entonces este archivo ya está en la staging area. Miremos a ver qué nos dice git status ahora. Nuevamente estamos en el branch principal, no hay commits aún. Nos está diciendo que hay un nuevo archivo para ser agregado a un commit, pero que si queremos quitarlo del staging, de la staging area, podemos hacer git rm --cached y el nombre del archivo para quitarlo del staging area. Entonces hagamos esa instrucción a ver qué ocurre. Git rm --cached 1, que es el nombre del archivo, y a ver qué pasa. Si ven que ya se le desapareció el borde, quiere decir que este archivo ya no está en la staging area. Queremos a ver git status de nuevo. Ya esto lo conocemos, no hay commits aún. Hay un archivo que no está siendo rastreado y que para ser rastreado necesita ser agregado con git add y el nombre del archivo. Entonces, con ese rm, con esa instrucción git rm cached 1, lo que hicimos fue quitar ese archivo de la staging area. Vamos a volverlo a agregar a la staging area, git add 1, y vamos a hacer un commit, git commit -mensaje subida inicial. Cerramos comillas, damos enter y se ha agregado el commit a nuestro repositorio. Aquí vemos que está con el fondo negro indicando que ya fue agregado a un commit. Entonces el archivo ya fue rastreado, ya fue agregado al staging area y ya fue agregado a un commit. Vamos a ver el git status que nos dice en este momento. Git status. Estamos en el branch principal y no hay nada para hacer commit
y el árbol de trabajo está limpio. ¿Listo? Entonces vamos a agregar dos archivos adicionales con la instrucción touch. Recuerden que la instrucción touch no es propia de Git, es un comando de Linux para crear archivos dentro de la carpeta en la que nos encontremos actualmente. Damos Enter y se ha agregado el archivo 2 y vamos a agregar un tercer archivo, touch 3. Enter. Vamos a ver el git status. Nos va a decir, estamos en el branch principal, hay archivos que no están siendo rastreados por Git, que son el archivo 2 y el archivo 3. Para agregarlos utilizamos esta instrucción. Y no hay nada para ser agregado a un commit, pero archivos no rastreados están presentes. ¿Correcto? Entonces estos dos archivos no están siendo rastreados por el histórico de Git y pues obviamente no hay nada para agregar a un nuevo commit. Recuerdan que nosotros utilizábamos git add para agregar todo lo que no estuviera siendo rastreado o lo que tuviera cambios para agregarlos al siguiente commit. Pero también hay otra forma de hacerlo, que es con la instrucción, o sea, agregando cada uno de los nombres de los archivos que necesitemos subir. En este caso son el archivo 2 y el archivo 3. Los podemos agregar con un espacio aquí entre los dos, indicando los nombres de cada uno de los archivos. Si hubiera 20 archivos, pues podríamos meter el nombre de los 20 archivos aquí, uno por uno. Esto nos ayuda a no agregar todos los archivos que estén en la carpeta, sino solo los que nosotros necesitamos. Vamos a ver qué ocurre cuando damos Enter. Los dos archivos quedaron con el fondo púrpura, morado. Vamos a ver qué nos dice git status. Hay cambios para ser agregados a un commit. Ya sabemos que con esta instrucción los quitamos de la staging area, porque en este momento ellos están en la staging area, que son el archivo nuevo 2 y el archivo nuevo 3. Y ahora vamos a hacer el nuevo commit, git commit. Con el mensaje damos Enter, se crea un nuevo commit. Aquí nos dice que los dos archivos fueron agregados al commit. Vamos a ver qué nos dice git status. Entonces nada para hacer commit y el árbol de trabajo está limpio. Listo, perfecto. Ya tenemos todo, digamos que protegido en nuestro Git. Entonces lo que les quería mostrar en esta parte era básicamente el tema del git status. El git status es una herramienta súper importante para trabajar con Git, porque nos va a decir cómo está el estado actual de nuestro repositorio, en el cual nos va a indicar que hay archivos a los cuales debemos subir, hay archivos que debemos quitar, hay archivos que no están siendo rastreados, etcétera, etcétera. Pero esta herramienta de git status es aún más poderosa. Vamos a hacer un cambio en el archivo 1. Y vamos a hacer un cambio en el archivo 3. Y vamos a ver qué nos dice git status. Entonces nos dice la información de siempre, estamos en el branch principal. Hay unos cambios que no han sido puestos en la staging area. Entonces nos dice, para agregar estos cambios a la staging area, pues tenemos que utilizar git add, la instrucción que ya conocemos. Pero hay una instrucción que no hemos visto mucho, que es la de git restore file, para descartar los cambios en el directorio de trabajo. Los archivos modificados son el 3 y el 1. No hay ningún cambio para ser adicionado a un commit. Entonces, en este momento nos vamos a enfocar este git restore file. ¿Qué hace este git restore file? Pues lo que va a hacer es retroceder el archivo a su estado anterior. Entonces, como este archivo tiene le hemos agregado una línea,
y esa línea no ha sido agregada ni a la staging area ni a un commit, bueno, perdón, ya fue agregada a la staging area, pero no ha sido agregado un commit, entonces nosotros podríamos devolver ese cambio, o sea, ponerlo en el estado directamente anterior al que estaba este archivo. ¿Cómo lo hacemos? Git restore el archivo 1, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar con el archivo 1? El archivo 1 vuelve a su estado anterior, y el estado anterior era en el cual no tenía ninguna línea. Pero miremos el archivo 3. El archivo 3 sigue teniendo su línea como se la habíamos agregado. Entonces este restore lo que hace es retroceder los cambios que tenemos actualmente y que no han sido subidos a ningún commit, los retrocede, ¿sí? Fueron unos cambios que estábamos intentando hacer en un archivo, pero nos salió mal el código y entonces quisimos retrocederlo. Lo podemos hacer con ese git restore. Listo, vamos a hacer la modificación del archivo 1 entonces. Guardamos. Podemos apreciar que estos dos archivos están modificados. En git status nos va a salir pues esa información, que los dos archivos están modificados, el 3 y el 1 están modificados, perfecto. Entonces ahora les quiero enseñar una cosa que no hemos visto en ninguno de los videos anteriores, y es el proceso de agregar los archivos que ya están siendo rastreados, que son los 3 en este caso. Los podemos en una sola instrucción hacer un add y hacer un commit. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera: git commit menos a. La A nos indica que nos agregue todo lo que está siendo rastreado, o sea que lo ponga de una vez en la staging area, todo lo que ha sido modificado, y la M nos indica que queremos meter un mensaje: agregando archivos a un commit sin usar add. Dense cuenta, no hemos hecho todavía la instrucción de git add tal cosa, solamente hemos escrito esta instrucción agregando esta A acá. Lo que esa A va a hacer es que todos los archivos que ya están siendo rastreados, que son estos 3, van a ser agregados al commit, todos los que estén modificados. Perfecto, es como si hiciéramos git add punto y posteriormente git commit y el mensaje que estamos ingresando acá, pero lo estamos haciendo en una sola instrucción. Vamos a dar enter y dense cuenta que los dos archivos fueron agregados a ese commit, los dos archivos modificados, ¿sí? Eso era una cosa nueva que les quería enseñar, que pues puede ahorrar un poco de tiempo, pero que puede ser algo peligrosa porque no siempre vamos a querer agregar todos los archivos modificados a un commit. Generalmente cuando nosotros hacemos un commit queremos agregar archivos que tengan una funcionalidad específica, y no todos los archivos que tenemos modificados están asociados a un cambio específico, ¿sí? Entonces por eso es peligroso usar esa instrucción, pero pues si ya estamos seguros de que todos los archivos que están modificados pertenecen a un mismo cambio, pues perfecto, lo utilizamos directamente y nos ahorramos un paso. Bueno, en este momento que ya hemos ingresado varias instrucciones una tras otra, pues entonces hay una cosa que no les he enfatizado mucho en los videos anteriores, y es el tema de que con las flechas de nuestro teclado podemos ver el historial de instrucciones que hemos metido a la consola. Si damos con la tecla hacia arriba, vamos a ver las instrucciones que hemos ingresado anteriormente. Dense cuenta que aquí estoy moviendo la tecla hacia arriba, pero si muevo la tecla hacia abajo, pues entonces vamos hacia adelante en las instrucciones. Entonces hacia arriba y hacia abajo podemos movernos en las instrucciones, y esto nos ayuda a ahorrar un poco de tiempo cuando necesitamos agregar instrucciones repetitivas una tras otra. Vamos a buscar git status. Bueno, aquí lo tenemos, git status, damos enter y nos va a decir cómo está el estatus actual de nuestro repositorio. Perfecto, eso lo hicimos moviendo las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo. ¿Listo? Bueno,
Lo siguiente que les quiero mostrar es una cosa que tal vez los que ya sepan manejar Git pues lo saben, pero una persona que está iniciando a manejar Git no lo entienda muy bien. Y es el tema de movernos en el historial de los commits. ¿Qué va a pasar cuando mi puntero apunte al primer commit? ¿Qué va a pasar con estos archivos de aquí? Pues vamos a averiguarlo. Vamos a hacer git checkout espacio, clic derecho sobre el primer commit. Vamos a fijarnos que aquí estamos en este momento con los 3 archivos. Damos enter. Perdón, aquí me equivoqué, escribí mal. Checkout, no. Checkout, así. Enter. Ya estamos parados. Y miren, ¿qué pasó con nuestros otros archivos? Se desaparecieron. ¿Será que se borraron? ¿Será que se perdieron? No, ninguna de esas dos cosas. Lo que sucede es que este primer commit está mostrando lo que él tenía en su historia en ese momento. Y él únicamente en su memoria tiene este archivo, ¿sí? Entonces nos está mostrando el código tal cual como lo teníamos en ese commit. ¿Qué pasa si yo me muevo al siguiente commit? Entonces git checkout enter, y ¿qué aparece acá en nuestro código? Aparecen los 2 archivos que agregamos justamente en ese commit, ¿sí? Entonces, al movernos en la historia de commits, estamos viendo como una fotografía de cómo estaba nuestro código en ese instante, ¿sí? Entonces, pues los archivos que estaban en ese momento son los que se van a visualizar, no los últimos archivos que tenemos en nuestro código real finalizado, sino los que estaban en ese momento en ese commit. Por eso Git habla de snapshots. Snapshot es como una fotografía, como una instantánea. La traducción real es instantánea. O sea, una fotografía es, cada uno de estos commits es como una fotografía de cómo teníamos el código en ese momento. Si nosotros abrimos estos archivos aquí en este momento, se dan cuenta que no tenían nada en su interior, ni el 3 ni el 1, pero si nos vamos al último commit, git checkout main, que es, le digo main es porque aquí está nuestro branch y ese branch está apuntando al último commit, y es más fácil hacerlo así y no con estos identificadores súper largos. Entonces con main damos enter, git checkout main. Este main está apuntando acá y por lo tanto la instantánea que estamos viendo es la de este commit, y aquí estos archivos sí tienen ya sus líneas agregadas. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Bueno, entonces en este momento voy a abrir un branch nuevo con git checkout -b, que es de branch, y lo voy a llamar Edgar. Dense cuenta que mi personaje quedó parado de una vez en ese branch nuevo que está apuntando pues obviamente al último commit. Pero entonces, ¿para qué lo voy a utilizar? Yo como desarrollador Edgar quiero hacer unas modificaciones para crear una funcionalidad nueva en este código, y pues las quiero hacer, digamos, sin estar tocando el código principal, ¿sí? Entonces, al crear un branch nuevo puedo trabajar con esos archivos tranquilamente, y ya al finalizar la nueva funcionalidad, entonces lo que voy a hacer es un merge o un rebase con mis cambios, para que esos cambios que yo hice ya queden agregados al branch main. ¿Listo? Entonces vamos a hacer unas modificaciones acá a estos archivos. Edgar estuvo aquí.
Modificamos el archivo 2. Edgar agregó una línea a este archivo. Y en el archivo 1 vamos a modificar la línea, agregando línea 1 modificada por Edgar. ¿Listo? Dense cuenta que hicimos varias cosas en los tres archivos. Vamos a utilizar la instrucción rápida git commit -am que nos va a agregar los tres archivos. Los tres archivos los va a meter al commit, a este commit nuevo que estoy haciendo. Modificaciones de la nueva funcionalidad. Damos enter. Y el branch se dividió, main quedó por acá y este branch quedó con esta modificación acá. Perfecto. Vamos a ver cómo está git status. Git status nos dice que estamos en el branch Edgar. Sí, efectivamente estamos en el branch Edgar y no hay nada para hacer commit y el árbol de trabajo está limpio. Perfecto. Entonces digamos que yo hice esas modificaciones ahí, pero hubo otras personas que siguieron trabajando en el branch main, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Git checkout main. Estamos parados en main. La gente estuvo modificando acá cosas. Entonces en el 2 Juan trabajó aquí. Pedro agregó una línea. María ingresó datos acá. Entonces, antes que nada, quiero mostrarles una instrucción. La instrucción es git diff con doble F y el nombre del archivo, digamos el archivo 2. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Entonces, la instrucción diff nos dice que hay modificaciones, que hay una línea nueva, o sea, los más significa que son líneas nuevas, y dice, esa línea nueva dice que Juan trabajó aquí. Iremos a ver git diff 3. ¿Qué pasó en el archivo 3? En el archivo 3 alguien agregó una línea nueva, pero aparte de la línea nueva que vemos aquí con el signo de más, también vemos la primera línea. Esta línea también fue modificada porque agregamos un enter aquí para agregar esta nueva línea. Entonces esta línea que fue modificada también la está mostrando y muestra con un más la línea nueva. Vamos a ver qué pasó en el archivo 1, git diff 1. Entonces el archivo 1 dice que esta línea fue quitada. En realidad no es que haya sido quitada, sino que se modificó agregándole un punto, por eso quedó con un menos. Es como si se hubiera eliminado esta línea y se hubiera agregado una línea con este contenido, y también esta línea se agregó con un signo de más. María ingresó datos acá. Entonces dense cuenta que esta línea que fue modificada tiene un menos en su versión anterior y un más con su versión nueva. Esta es una forma de visualizar los cambios que hicimos en un archivo. Esta forma es un poco compleja de visualizar porque es difícil ver cuáles fueron los cambios a nivel global dentro de un archivo. Por eso hay herramientas especializadas para visualizar este tipo de cambios. Por ejemplo, Visual Studio Code ofrece esa herramienta de comparación de archivos, la versión anterior y la versión nueva, o SourceTree.
tal vez en un futuro, yo les voy a generar algunos videos para ver esta herramienta llamada SourceTree. Una herramienta interesante que nos ayuda a manejar proyectos de Git y es mucho más fácil de visualizar y entender qué es lo que se hace con Git. Bueno, yo creo que este video ya está quedando muy largo, entonces creo que voy a hacer un nuevo video con algunas otras cosas que les quiero enseñar. Por el momento voy a dejar por acá y nos vemos en el siguiente video. Un saludo, chao, chao.